Bien, seguimos aquí en la mañana de RG al Día a través de Canal 13. Vamos a presentarles, antes de las noticias, las facturas que nos acompañan todos los días en estas mañanas lindas de Río Grande, ¿sí? Las facturas de la baguette. Ya estuvimos comiendo, ¿no? ¿Están enfocando una que está mordida o me parece? ¿No? ¿Hay una factura mordida? Hay una factura mordida, chicos. No quiero decir, no voy a quemar. ¿Quién fue? ¿O sí? Tiene dos dientes muy grandes marcados, así que... ¿Puede ser un conejo? No, yo no fui, chicos. Yo no soy la única que tiene diente grande acá, ¿eh? ¿Se sospecha de algún conejo en la sala? Puede ser. Hay muchos conejos acá, ¿eh? Bueno, vamos a ir a la información, ¿sí? Esto es importante para todos los pescadores y aquellas personas que se quieran sumar, porque se viene la fiesta provincial del róbalo, ¿sí? Esto se va a realizar el jueves 19 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Leandro N. Alem. Se va a realizar el lanzamiento oficial de la 14ª edición de la Fiesta Provincial del Róbalo, que se estará desarrollando en nuestra ciudad el 5 y 6 de diciembre. 5 y 6 de diciembre se va a desarrollar lo que es la Fiesta Provincial del Róbalo, algo muy importante para aquí, para nuestra ciudad, para lo que va a ser también la costa de nuestra ciudad, sí, para aquellos pescadores y aquella gente que se quiera sumar, porque como vienen trabajando año a año, también van a estar los están presentes, sí, de aquellos productores de aquí de nuestra ciudad. Así que una fiesta se va a vivir, entonces le decimos y le vamos a reiterar, el 5 y 6 de diciembre se va a realizar, bueno, lo que va a ser la fiesta provincial. Y a tener en cuenta también que van a haber novedades, premios muy importantes para aquellos que participen, ¿sí? Ahora, dicho todo esto, nos vamos nuevamente con Natalia Gracini, nuestro primer invitado. Muchísimas gracias, Cari. Estamos con nuestro periodista invitado, Pablo Rifo Torres. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Bienvenido, Pabli, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá de vuelta. Bueno, nosotros también de que estés con nosotros. Bueno, queremos hablar de este tema que todavía está resonando, que es el tema del debate presidencial. El debate presidencial, tan esperado debate presidencial, porque además se había especulado con respecto a la segunda vuelta, si se iba a realizar o no. La primera vuelta con ausencia, incluso con la ausencia del mismo Daniel Scioli. Ustedes recuerdan en el primer debate en donde participaron todos los que habían alcanzado el piso que establece las PASO para poder llevar adelante la candidatura, ¿no? Hacia la presidencia de la Nación. Y además contamos de que es la primera vez en la historia de la Argentina que llevamos adelante un balotaje. Claro. Bueno, en este marco lleno de referencias históricas, de toda la cuestión política alrededor, se llevó adelante el pasado domingo 15 de noviembre, el primer debate presidencial entre los dos candidatos que van a dirimirse el próximo domingo para las elecciones. Dijo algunos, me parece, los escuchaba antes de poder venir acá al piso acerca de las opiniones que tenían, ¿no? Y mucha gente coincide con esto, ¿no? Me dejó nada. Y mucha gente también coincide en que no cambió su voto, que era por ahí alguna cuestión para poder abrir el panorama a los indecisos, a los que no sabían a quién acompañar, bueno. O a los que habían votado a otros candidatos. O los que habían votado a otros candidatos, que recordemos que la puja en este caso que viene a darse entre los dos candidatos son de alguna manera entre los que votaron a Sergio Massa, en su mayoría, ¿no? Que obtuvo el tercer lugar, y también a quienes acompañaban a Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer, y el pequeño porcentaje que se llevó Adolfo Rodríguez, ¿no? En este caso. Pero bueno, se llevó adelante una hora de debate, en este caso en la Facultad de Derecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fue la primera ocasión. Cada uno de ellos tuvo 2 minutos, ¿no? Entre 4 temas que se propusieron por parte de Argentina de Debate. Cada uno de ellos tuvo 2 minutos para exponer, 1 minuto para preguntar de un candidato hacia otro y 1 minuto para repreguntar de parte del candidato que había hecho la propuesta. El factor común, me parece, de todo esto fue que ninguno respondió nada de lo que se le había preguntado. Es verdad. Además, hacían toda una introducción, no eran preguntas directas, eran una introducción donde sentaban alguna postura y tal vez al final había una pregunta, digamos. Claro, tal cual. Bueno, además, en este caso, cuando se mencionaba acerca de hacer la pregunta con respecto al tema, en muchas ocasiones cuando comenzaba a hablar el candidato se hacía una aclaratoria, ¿no? Acerca de, cosas que había dicho el candidato anterior, acerca de las chicanas que se utilizaron, que hubo muchísimas en todo. Esto llamó la atención, ¿no, Pablo? Sentido, porque era como que se esperaba tal vez un debate un poco más moderado,
un poco más de altura, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos a esta altura del partido. Sí, y llamó mucho la atención porque muchos decían que pensaban que hasta se iban a aburrir y no fue aburrido el debate. No, a ver, No sé si políticamente... hubo tanto debate, pero fue, Tal cual. fue Bueno, interesante escucharlos y verlos en acción, ¿no? por lo menos fue políticamente lindo. A mí me dio esa impresión Sí. de que políticamente fue divertido. O sea, la verdad que se dieron con los tapones de punta, arrancó muy duro Mauricio Macri cuando Sí. comienza a cuestionarle acerca de los índices de pobreza, de las declaraciones que tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre este tema, el jefe de gabinete Aníbal Fernández acerca de la cuestión de la pobreza y además después con respecto a los procesamientos que mantiene en la justicia Mauricio Macri, que además el día de ayer tuvo un encontronazo con un periodista respecto de este tema y que Con también... Villarruel. Con Villarruel, ¿no? Correcto, sí. con Daniel Villarruel, quien aparentemente le restó mucho a la imagen positiva que tiene hasta el momento Mauricio Macri. Sí, me pareció que por ahí está ya como un poco tal vez superado por tanta presión, por tanta exposición, ¿no? Porque me llamó la atención de la manera que respondió. No me pareció que Villarruel tuviera una segunda intención en lo que estaba preguntando. Me parece que la forma de preguntar fue bastante correcta y me llamó la atención por ahí la reacción, de Mauricio Macri. Sí. Bueno, hubo, como decíamos recién, mucha chicana política y creo que los desafíos que hay de acá... Están como muy a la defensiva, ¿no? Ambos candidatos. Sí, pero además porque yo creo que el desafío que tiene, por ejemplo, Daniel Scioli el día de hoy es plantearse el hecho de avanzar en una continuidad de lo que se ha hecho bien, pero diferenciarse de lo que se ha hecho mal. Claro. ¿No? Y acá es donde Mauricio Macri juega con esta ventaja de él mostrándose ser la continuidad y o él mostrándose ser el cambio, Mauricio Macri ser el cambio y acusar a Daniel Scioli de ser más de lo mismo. Claro. ¿No? Bueno, por ese lado me parece que hay algunas cuestiones que tuvo un poco de ventaja, si se quiere, el candidato de Cambiemos. Pero bueno, si quieren repasamos cómo fue la temática que se eligió por la gente de Argentina Debate. Hubieron 4 temas con respecto a los que se han planteado en este caso. Vamos a empezar con el primer tema. ¿Arrancamos con lo que dijo Macri? Sí, Dale. el primer tema. Macri fue el que fue sorteado para hablar primero. Preparándote para ir a trabajar mañana. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor y para que te sientas más seguro. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes o que te preocupa la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer, y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando 2 millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años, que tengas cloacas, que tengas agua corriente y que además realmente... Bueno, ahí está, el primer tópico que se tocó por parte de Argentina Debate tiene que ver con desarrollo económico y humano. Me parece que era uno de los más importantes, ¿no? Acerca de las propuestas económicas, sobre todo en lo que se ha hablado en estos últimos meses de campaña, y en donde hace la propuesta justamente, algunas de las propuestas, creo que demasiado escuetas, si se quiere, por parte del candidato de Cambiemos, pero con respecto al hilo que ya viene siguiendo en la campaña. Bueno, ¿no? pero también no daba para mucho más el tiempo que tenían, ¿no? Porque tenían 2 minutos para exponer, después el otro preguntaba y podía haber una repregunta. Me parece que el tiempo lo tenían que exprimir de la mejor manera posible y los temas eran tan amplios que era difícil elegir, la cuestión del tiempo ¿no? era bastante difícil con respecto a esto. Bueno, hace la exposición, como escuchábamos recién, el candidato de Cambiemos, y lo primero que pregunta, en este caso Daniel Scioli, o dice, más allá de la pregunta, siento que sus ideas y sus decisiones y sus propuestas son un peligro para la sociedad. Lo planteó en estos términos que me parece que son bastante duros, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Todo lo que se ha hablado en el último tiempo acerca de la apertura del cepo cambiario, de la apertura de la economía en cuanto a las importaciones, las
las declaraciones que han tenido, no a lo mejor directamente Mauricio Macri, pero sí gente vinculada con su equipo respecto de lo que tiene que ver con la cuestión económica y la cuestión energética, por ejemplo, uno de los puntos principales que también tienen que ver con esta campaña. Obviamente después siguió la cuestión del debate. El segundo en exponer con respecto a este tema fue el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, con respecto a desarrollo económico y humano en este debate. Dale, Esta noche vino a debatir conmigo, con quien, si el pueblo así lo decide, va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre. Y voy a decir que me voy a mandar y llevar adelante mis decisiones. Por lo tanto, que no pierda su tiempo en querer debatir con un gobierno que termina el 10 de diciembre. Y por otra parte, cuando él ha planteado el tono firme, sincero de mi parte, tiene que ver con que me hago eco para defender el futuro de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes a los que les ha cuestionado las nuevas universidades. Me hago eco de los trabajadores que dicen que le van a poner techo a la paritaria. Me hago eco de la industria del petróleo, cuando definen sus propios economistas de qué sentido tiene llegar al autoabastecimiento energético. Estoy defendiendo a la clase media, a vos te estoy defendiendo, al pequeño y mediano industrial, comerciante. Vos has vivido la consecuencia, como yo las viví en el seno de mi familia cuando tuvo que cerrar primero una pyme por estas políticas que no tenemos que permitir que vuelvan y que generó inclusive una desgracia en el seno familiar porque perdí... Bueno, yo creo que ya en este punto la gente de Daniel Scioli no supo manejar cómo era la cuestión del debate. En forma personal lo digo, con respecto a lo que sucedía. Esos 2 minutos que tenía Daniel Scioli para hablar eran para exponer acerca de su propuesta respecto a esta temática, y lo que ocupó en la mayor cantidad del tiempo fue justamente para contraponerse a las posiciones por lo menos históricas que ha tenido en este caso el candidato de Cambiemos. Y después la repregunta, ¿no? Las preguntas que tuvo la gente de Macri, en este caso Mauricio Macri, cuando lo vincula nuevamente con la gente del kirchnerismo, utilizando de alguna manera figuras bastante polémicas, ¿no? Aníbal Fernández, Milagro Sala, vos elegiste estar de ese lado, le dijo, y arranca Scioli diciendo, vos estás para debatir conmigo, no con el gobierno que se va. Acá es donde yo digo que el desafío más grande que tiene Daniel Scioli es mantenerse del lado de la continuidad, pero diferenciándose de lo que estaba mal hecho, ¿no? Me parece que esa es la parte más difícil que tiene hasta el momento, ¿no? El otro de los temas tiene que ver con educación e infancia, que me parece que acá le iba a ir bastante mal, por lo menos a Mauricio Macri, con respecto a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En cuanto a este tema, ha tenido un par de años bastante polémicos, ¿no? Con respecto de esto. Pero bueno, arranca con la exposición Daniel Scioli en este caso acerca de esta temática que fue el segundo tópico que planteó la gente de Argentina de Debate. Dale, lo vemos. Muchas gracias. Como egresado de la Escuela Pública, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, soy un defensor acérrimo de la educación pública, convencido que de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los temas que enfrentamos. A lo largo de estos años hemos generado avances a destacar. Yo lamento que Mauricio no haya estado en ninguno de los debates que se dio sobre la Ley Nacional de Educación, sobre la recuperación de las escuelas técnicas, sobre la recuperación de las escuelas agrarias, y haya cuestionado tan duramente la creación de 17 nuevas universidades. Como también ha hecho referencia a qué sentido tenía invertir en ciencia y tecnología. Sobre esta base de una gran primera etapa, ahora tenemos que avanzar en la segunda. Y esto lo he consensuado con toda la comunidad educativa, con la gente de la ciencia, la tecnología. Avanzar en la calidad educativa, que es la universalización de la sala de 3, la universalización de todo lo que hace a la lengua, la segunda lengua. Bueno, ahí está la propuesta que tiene, por lo menos, o el planteo que hace la gente de Daniel Scioli, el candidato de Daniel Scioli, acerca de lo que tiene que ver con educación e infancia, ¿no? Mantener el tema de los programas de investigación, ¿no? Como se ha mantenido hasta el momento. Algo que incluso, si ustedes recuerdan, en la campaña que tuvimos a diputados a diputados nada más que tuvimos acá en Tierra del Fuego, el candidato de Cambiemos hizo una crítica con respecto a la educación y a la ciencia y tecnología, ¿no? Acerca de lo que ha pasado en este gobierno. Mauricio Macri la defendió y dijo, es lo único que rescato de este gobierno, es la inversión que se ha hecho en ciencia y tecnología. Bueno,
por este lado acá se juegan algunas contradicciones, pero bueno, lo cierto es que en este bloque fue una de las perritas que se dio cuando Mauricio Macri le dice: ahora entiendo a los periodistas, es frustrante, no hay ni una chance de que respondas la pregunta que te hago. Bueno, nos pareció que de los dos lados pasaba lo mismo, sí, y muchos nos sentimos identificados. Claro, cuando se tienen que responder entre ellos, la cuestión cambia, ¿no? No tienen esa capacidad de responder directamente la pregunta. No sé si no tienen la capacidad o tuvieron la capacidad para, digamos, desviar el tema y no responderse. Es una habilidad muy útil en la política. Sí, me parece que eso fue lo que se notó. El siguiente que habló obviamente fue Mauricio Macri con respecto a este tópico que también planteó la gente de Argentina Debate. Dale. Como te dije, te queremos cuidar. Queremos que exista un Estado que te acompañe, que te ayude a resolver y encarar tus problemas. Y siempre nuestra principal preocupación son nuestros niños. Por eso y lo más importante es ocuparse de ellos entre los 45 días y el año, porque ahí es donde se marca el desarrollo. Por eso me estoy comprometiendo a centros de primera infancia y centros CONIN por todo el país, para que vos puedas dejar tu hijo de los 45 días mientras vas a trabajar sabiendo que recibe nutrición, atención, estimulación, en ese periodo que marca. Como también estoy proponiendo llevar el plan Red Primeros Meses, que se ocupa desde el embarazo de la mujer hasta el primer año de vida, para que tengan todo. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. Que lo que hicimos en la ciudad, que lo pongamos en marcha en todo el país, la computadora de primer grado, el inglés, innovación, diseño creativo, robótica, programación, emprendedorismo en los secundarios. Esa reforma es la que va a permitir que nuestros chicos no solo aprendan los trabajos del hoy, sino sean capaces de crear los trabajos del mañana. Bueno, ahí está, el candidato de Cambiemos haciendo la propuesta con respecto a educación e infancia, ¿no? Lo que ha planteado puntualmente tiene que ver con lo que se iba repreguntando anteriormente acerca de la mortalidad infantil, qué es lo que sucedía con respecto a sus declaraciones previas acerca de la educación y acerca de la ciencia. Me parece que le suma esto de los centros CONIN y le suma la figura de Abel Albino, de haberlo convocado, ¿no? Depende en realidad el punto en el que se analice, ¿no? Con respecto a la figura de Abel Albino. Me parece que, por lo menos en las redes sociales, tuvo una crítica bastante fuerte. Recordemos que Abel Albino tiene un libro acerca de sexualidad, ¿no? Y tiene una postura bastante religiosa, conservadora, si se quiere, con respecto a este tema. Bueno, y me parece que por este lado hubo muchas críticas. Macri la comparte, me parece. Y también es cierto, ¿no? Porque incluso tiene que ver con algunas cuestiones que han pasado, por lo menos por parte de su bloque, y que también ha sido parte de la campaña de Daniel Scioli, hablar acerca de las posturas que han tenido con respecto a temas importantes. Pero me parece que se mezclan las cosas también, porque me parece que una cosa es Abel Albino como referente del tema desnutrición infantil, y otra cosa es lo que opine Abel Albino acerca de otros temas. Me parece que se mezclaron los temas, porque sí, yo vi repercusiones en Twitter acerca de este tema, me parece que se mezclan los tópicos, se mezclan los temas, y me parece que lo que hay que rescatar es que Abel Albino es una eminencia en cuanto al tema de desnutrición infantil en la Argentina. En eso estoy de acuerdo. El siguiente de los temas fue seguridad y derechos humanos, que también comenzó el candidato Daniel Scioli, en este caso por el sorteo que había planteado la gente de Argentina Debate, es el primero en exponer en este tema. Lo escuchamos. La seguridad ciudadana hay que abordarla desde la prevención. Prevención es más recursos humanos, más logística, incluir tecnología y fundamentalmente políticas de inclusión. Insisto en este tema. Cuando hay ajuste, cuando hay devaluación, cuando hay endeudamiento, hay destrucción de empleo, y es lo que genera desigualdades que promueven la violencia. Por eso es fundamental mantener una estabilidad y mejorar lo que tengamos que mejorar. Y fundamentalmente cuidar el trabajo. Ese es mi compromiso. La lucha contra la inseguridad tiene ejes centrales: tolerancia cero al narcotráfico, blindaje total a las fronteras, con la combinación que hoy están las Fuerzas Armadas controlando con información a las fuerzas de seguridad, con tecnología como los radares a partir de INVAP, que forma parte de esa agenda de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahí está la propuesta de Daniel Scioli, en este caso con respecto a seguridad y derechos humanos.
Un tópico que podría haber sido bastante más amplio, ¿no? En cuanto a este tema, sobre todo por lo que han sucedido en los últimos años respecto de esta cuestión en particular. Algo que no se tocó, por ejemplo, y que se mencionaba también, tiene que ver con el memorándum de entendimiento, con la cuestión Malvinas, todo esto que... Pero del memorándum de entendimiento Macri fijó su postura, Sí, fijó una postura. Sí, en Scioli no. Mauricio Macri sí, y le preguntó incluso si pensaba acompañar esta propuesta. Y no respondió. Y no respondió. No respondió, es una de las que no respondió. De las respuestas. Me parece que Scioli fue, en este aspecto estuvo bien, ¿sí? Me parece que estuvo bien en cuanto a que pudo dar propuestas concretas en este sentido, ¿sí? En este tópico me pareció que... Bueno, el siguiente en exponer, como lo decíamos, según el sorteo de la gente de Argentina Debate, fue Mauricio Macri en esta cuestión de seguridad y derechos humanos. A ver qué dijo. No estamos viviendo en la Argentina con la tranquilidad que solíamos hacerlo. Lamentablemente pensamos por dónde vamos, a qué hora salimos, nos preocupa cuando nuestros hijos salen de noche, estamos con las rejas, sabemos que corren peligro nuestros hijos por un par de zapatillas, por un celular. Lo que yo les quiero pedir esta noche es que no nos resignemos a vivir detrás de las rejas, que realmente volvamos a trabajar juntos para recuperar la tranquilidad y la paz. Yo les quiero proponer, que es una de mis 3 propuestas, es enfrentar y derrotar el narcotráfico, que ha potenciado, que ha aumentado la violencia y la cantidad de delitos en la Argentina. Después de 10 años de inacción, diría yo, de complicidad del gobierno nacional, que se ha pasado negando esta realidad. Y la verdad es que nos ha afectado a todos. Y yo creo que hay que hacerlo con más inteligencia que músculo. Una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que además trate temas de trata, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción. Bueno, ahí está, ¿no? Mauricio Macri haciendo su propuesta respecto de este punto en particular acerca de seguridad y derechos humanos. Un punto que, como decíamos, Mauricio Macri utilizó mucho lo que tiene que ver con la cuestión que a la gente le molesta, ¿no? O lo que tiene alguna especie de cansancio respecto de esto, ¿no? En cuanto a la seguridad, me parece que ha sido una cuestión que este gobierno lamentablemente no ha sabido resolver del todo. Entonces, esto ha sido un punto fuerte, por lo menos para apoyar a la gente de Cambiemos, por lo menos en cuanto a sus propuestas acerca de qué es lo que va a suceder con respecto a esta cuestión. Y nos queda un punto más para demostrar que tiene que ver con el fortalecimiento democrático. En este caso arrancaba Mauricio Macri, ¿no? Con respecto a la propuesta que hizo según este punto que planteaba la gente de Argentina Debate. A ver. He aprendido en este tiempo algo importante. No existe una persona que tenga todas las respuestas ni todas las soluciones. Y que además no existen soluciones milagrosas a nuestros problemas. Sé que es muy tentador pensar que existe esa persona infalible que todo lo puede y todo lo va a resolver. Pero esa persona no existe. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. Y les pido a todos que se sumen, dejando de lado los prejuicios y entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto. Pero también entiendo que hace falta mejorar esa confianza y para eso necesitamos mejorar la calidad democrática. Por eso propongo, primero, que tengamos un sistema electoral más transparente, que lo organice un organismo independiente con tecnología, boleta única electrónica, no más reelecciones indefinidas. ¿Para qué? Para que los argentinos estemos seguros de quién elegimos es el que resulta del recuento definitivo. Segundo, justicia independiente, que termine con la impunidad. Mauricio Macri acerca de esta propuesta respecto del fortalecimiento democrático, mencionando justamente algunos puntos, como decíamos, acerca de lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Acerca de elecciones indefinidas. Yo creo que lo habla con respecto a algunas cuestiones en particular, ¿no? Porque a nivel nacional no es que se dan elecciones indefinidas, sino que justamente se ha elegido mantener una propuesta, por lo menos en cuanto al modelo, ¿no? Lo que sucedió en los últimos 2 años con respecto al kirchnerismo. Sí hay elecciones indefinidas en algunos distritos, en algunos lugares, en algunas provincias. Me parece que hace más referencia a esto, pero bueno, también esto depende de qué es lo que vaya a pasar con respecto a este próximo domingo, ¿no? Claro, sí, en sin cuanto duda, a todo sin esto. duda. Y fortalecimiento democrático, también la propuesta que hizo Daniel Scioli en Argentina Debate. Macri, ¿sabe lo que hizo?
copia y pegue. Agarró todas las actas compromisos que yo firmé con cada una de las provincias, inspirado en la primera etapa de la reparación histórica, y ahora descubre el norte argentino y se compromete, porque evidentemente el norte argentino, a partir de los avances que hubo estos años, le ha dado la espalda. Vamos al tema. Fortalecimiento democrático. Insisto, yo creo en el rol del Estado. Y creo que tenemos que avanzar ahora, y voy a hacerlo como presidente, en una nueva ley de coparticipación, no sacándole a una provincia para darle a otra, sino que el Estado se desprenda, porque un país desendeudado que tenemos que sostener, por favor, argentino, no volvamos a ponernos nunca más de rodilla, ni frente al fondo, ni frente a un juez Griesa, ni a esta expresión del capitalismo salvaje, como lo ha expresado el propio Papa Francisco. Entonces yo creo y defiendo y represento como candidato a presidente el Estado al lado de... Ahí está Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, haciendo su exposición respecto del fortalecimiento democrático. Lo que yo les planteaba, ¿no?, acerca de cómo fue la exposición de cada uno y otro. Fíjense que Daniel Scioli arranca diciendo lo que propone el ingeniero Mauricio Macri, o lo que quiere hacer Mauricio Macri. Me parece que en este punto tendría que haberse parado más del lado de lo que él tenía para poder aportar respecto a este tema, que de refutar lo que había planteado anteriormente el candidato de Cambiemos. Me parece que por este lado no le jugó tan a favor, ¿no?, la cuestión del debate. Mauricio Macri tenía un debate previo, por lo menos en esta etapa, había participado del debate anterior, tenía otra experiencia, los equipos de Mauricio Macri tenían otra experiencia, fíjense que la cuestión del tiempo la manejó muy bien. Manejó mucho mejor, sí. Pero además tuvo una actitud media altanera, ¿no?, si se quiere, en los primeros bloques, por lo menos Mauricio Macri, refiriéndose a él. Era como que estaba un poco más relajado, un poco más tranquilo, se lo notaba un poco más, por lo menos en dominio de sus nervios, porque seguramente nervioso debe haber estado. Totalmente. Pero a Scioli no se lo veía tan con tanto dominio de los tiempos, porque siempre se extendía, ¿sí? Y le llamaban la atención. Yo creo que perdió mucho el tiempo al momento de tener que responder o decir Scioli o decir acerca de lo que había planteado el candidato anterior cuando le tocaba exponer o preguntar. Claro, exacto. Pero bueno, me parece que fue algo que definieron así los equipos de cada uno, ¿no? Sí, bueno, fue una pelea. Y además el que planteó esta modalidad en el debate fue Scioli, porque Macri cuando empieza con sus propuestas, y cuando a Scioli supuestamente le toca hablar sus propuestas, él empieza a hablar acerca de lo que supuestamente Macri va a hacer, y advertir de lo que Macri haría si llega a ser electo presidente de la Nación. Entonces me parece que ahí es cuando se plantea también la modalidad de debate, y ahí cambia un poco la manera en la que está planteado el debate, y de esa manera siguen. Bueno, ustedes saben que los debates presidenciales y todo lo que tiene que ver con la política en Argentina tiene un eco muy fuerte en las redes sociales, ¿no? Twitter, por ejemplo, es muy político, tiene un juego bastante interesante en lo que sucede, por lo menos a nivel nacional, y obviamente estuvimos revisando qué es lo que pasaba, y una cuenta que vale la pena seguir si ustedes tienen Twitter y quieren saber un poco acerca de qué es lo que sucede con respecto a la actualidad, es chequeado.com. Chequeado.com es una entidad, ¿no?, que lo que hacen es chequear justamente, ahí lo estamos viendo, chequeado.com, es chequear las declaraciones que se hacen a nivel político en el país, ¿no? No solamente lo que sucedió en el debate, pero sí en el resto de las declaraciones a nivel nacional, las declaraciones de la Presidente, de Aníbal Fernández, de Elisa Carrió, bueno, todas las declaraciones que resuenan con respecto a datos puntuales que se pueden chequear. Bueno, la gente de chequeado.com hace este trabajo, chequea justamente si lo que se dice, falso. Exactamente, si es verdadero o falso, o si es exagerado. Bueno, lo que hicimos fue elegir, porque hicieron obviamente el chequeo de este debate presidencial, y elegimos un verdadero y un falso de cada uno de los candidatos. Hay más, ¿no? Arrancamos con el primero verdadero que tuvo la gente de Chequeado, fue el de Mauricio Macri, ¿no? Dijo, hoy 2 de cada 4 chicos no terminan el secundario. Lo señaló durante el debate presidencial, que hay 2 de cada 4 chicos que no terminan el secundario. Este dato es verdadero. Y acá está la explicación. Los estudiantes que se graduaron de la secundaria representaron un 41% de las personas en edad de completar sus estudios, como surge de los datos del 2011 recopilados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en este caso la OCDE. Este cálculo se conoce como tasa bruta de graduación, aunque hay alumnos que pueden recibirse
luego con sobreedad. Una prueba de ello justamente es que en 2013 un 61% de las personas entre 20 y 22 años habían completado el secundario. Es una estadística que no solamente tiene la Argentina, sino que se comparte a nivel regional. También es lo que dice la gente de Chequeado, pero lo cierto es que es un dato correcto. Un dato verdadero el que dio Macri. Mauricio Macri en este caso, ¿no? Vamos con uno de Scioli, a ver qué dijo Scioli. Bueno, ¿lo tenés? Sí, que Macri se opuso a la recuperación de YPF, Aerolíneas Argentinas y las AFJP. Bueno, verdadero, ¿no? Verdadero. Esto es lo que sucedió a lo largo de los últimos años con respecto a este tema. En noviembre del 2008, el Congreso Nacional sanciona justamente la reforma del sistema previsional argentino y estatiza el sistema privado de jubilaciones, eliminando las AFJP. Ustedes recuerdan, ¿no? El momento de la votación en la Cámara de Diputados, el bloque del PRO votó en contra en forma unánime. Y lo que dijo en ese momento el jefe de gobierno porteño fue que toman esta medida de prepo, echan mano para hacer política en un año electoral y si el presupuesto no alcanza hay que rever el presupuesto. Bien, hay un par de frases más también, en este caso, ¿alcanzamos? Bueno, como decíamos también, teníamos un verdadero y un falso. En este caso vamos a ver cuál fue el dato falso que dijo Mauricio Macri. Dijo: la inflación se ha comido el poder adquisitivo de los jubilados, ¿no? Lo mencionó en el debate presidencial y el candidato de Cambiemos dijo que el problema de la Argentina no es el dólar, el problema es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. No podemos crecer, nos han ocultado la inflación. Desde fines del 2004 hasta fines del 2014 los precios de 9 provincias aumentaron en promedio un 500%, mientras que el haber mínimo creció 880%. Es decir, que la diferencia que hay entre el haber jubilatorio en los incrementos de los últimos años y la inflación es bastante interesante y por lo menos un 300% de diferencia a favor de las jubilaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con la ley que se ha sancionado con respecto a la actualización automática. ¿Y los datos de la inflación? De jubilaciones. Y los datos de la inflación que son los que provee el INDEC. ¿No? Bueno. Esto es por lo menos lo que ha mencionado. Claro. Y además recordemos que... En comparación con los datos del INDEC. Pero estamos hablando de los datos que se plantean por provincia. Claro. ¿No? Por lo menos el análisis que se hace por parte de la gente de Chequeado es acerca de lo que sucedió en cada una de las provincias, en donde cada uno de los entes maneja justamente sus estadísticas, como pasa acá en Tierra del Fuego. Vamos con Scioli. El dato falso de Scioli. Dijo: hecho un culto dejar en manos de la oposición todos los organismos de control de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá hay una cuestión un poco más compleja, ¿no? Respecto de esto, tiene que ver con entes de control que están en la provincia de Buenos Aires, en donde más de uno, entes de control acerca de, por ejemplo, la cuestión presupuestaria, respecto de controles que tienen que quedar en manos de la oposición en muchos de los casos, bueno, donde se ha entrado, por ejemplo, a cuentas de Twitter de cada uno de los titulares de estos entes de control y demuestran claramente una afinidad acerca de el candidato del Frente para la Victoria, ¿no? Por este lado no haría referencia justamente a lo que dijo Daniel Scioli. No habría sido tan culto. Claro, no fue tan concreto con respecto a esto. Pero bueno, si datos, entran a la gente de chequeado.com van a poder ver frases. Hay más frases. Más frases chequeadas. Hay datos que están exagerados, ¿no? Por ejemplo, cuando Mauricio Macri dijo que este fue el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos años, bueno, es un dato exagerado, ¿no? Ha tenido obviamente una incidencia importante, pero no así como lo planteó en el debate, ¿no? Pero está bueno que pasen por chequeado.com si es que les interesa poder conocer cuáles son los datos verdaderos, cuáles son los falsos, cuáles son exagerados o cuáles tienen alguna cuestión que habría que agregarle un pero en el medio, ¿no? Bien. Me parece que es ha dejado un montón de tela para cortar el debate. Muy mal iluminados los candidatos, malísimo ese iluminador, por Dios, no sé por qué. Qué mala la iluminación. Bueno. Por otro lado, estamos pasadísimos, pero bueno, me parece que las frases que más quedaron fue cuando Macri le dijo: ¿en qué te convertiste, Daniel? ¿En qué te convertiste, Daniel? Panelista de 678. Ayer estuvo incluso jugando mucho en Twitter con el ¿en qué te convertiste, Daniel? Estás agresivo. Bueno, y después un de 678, y el de Scioli, que le dijo: no pudiste solucionar el tema de los trapitos, querés solucionar el tema del narcotráfico. Bueno, frases que van a quedar para la historia. Bueno, yo me quedo con conmigo no Mauricio, que le dijo también Daniel Scioli, que todos se acordaron se me fue el nombre, pero bueno, tuvo un debate en 678, conmigo no varones. Bueno,
Todos se acordaban de Cuántas cosas que quedaron del debate. También. Bueno, y nos faltó tiempo para seguir charlando, pero la verdad que interesantísimo que hayamos podido escuchar debatir a nuestros candidatos a presidentes de la Nación. Bueno, y el domingo elegir. El domingo elegir. Temprano, con el documento en mano, se van a votar, por supuesto. Que nadie vote en blanco. Elijan alguno, el voto en blanco. Elijan entre alguno de los dos. Es más que un reclamo, va a terminar beneficiando a uno de los dos, ¿no? Entonces, preferible que elijan. Y perdemos todos los argentinos cuando no nos comprometemos. Totalmente. Pablo, gracias. Por Como favor, siempre, faltaba más. excelente. Lo despedimos con un aplauso a nuestro amigo Pablo Rifo. Gracias, Pablo. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.